Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a Atrévete a ser diferente, un espacio para la reflexión. Te habla Juan Alberto Echeverry, un laico comprometido de la Iglesia Católica. Y hoy vamos a hablar de la autoridad de Jesús. Porque del Maestro debemos aprender todos. Y la autoridad es un elemento que deberíamos tener todos los hombres en cualquier posición de liderazgo. La autoridad es algo que Dios nos puede regalar o que los hombres nos pueden dar, permitido por Dios, o que nos podemos ganar, depende de lo que nosotros hagamos en la vida. La autoridad es algo que nos da tranquilidad, que lleva implícita la justicia. La autoridad es algo que se necesita porque definitivamente hay que imponer el orden en cualquier, célula de la sociedad, en cualquier empresa, en cualquier comunidad, en cualquier institución. Se necesita la autoridad para ponerle orden a la vida. Y vamos a hablar hoy precisamente de la autoridad de Jesús. Vamos a comenzar para aquellos que acostumbran a seguir las lecturas bíblicas de este programa. Del Evangelio, lo vamos a tomar hoy del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 11, verso 27 al 33. Marcos 11, del 27 al 33. Dice así la palabra de Dios. Después de esto, regresaron a Jerusalén. Mientras Jesús andaba por el templo, se acercaron a él los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos, es decir, el grupo de los duros del templo, es decir, el grupo de los más pesados del templo, fueron los que se acercaron a Jesús. Y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio la autoridad para hacerlo? Recordemos que Jesús ya había volteado las mesas de los cambistas, había sacado a látigo los vendedores de paloma y que se molestó cuando dijo, la casa de mi padre ha sido declarada casa de adoración y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Claro, se metía con el bolsillo, que era lo que más les incomodaba, y además estaba echando a la gente en contra de la administración de la fe, de esa autoridad que aparentemente tenían los maestros de la ley y los ancianos de los judíos. Pues sencillamente Jesucristo se estaba metiendo en un problema bastante grave porque estaba poniendo en orden lo que tenía que poner en orden. Y es que suele suceder que cuando nosotros, de cierta manera, en algunos lugares donde hay público y donde hay cargos del Estado y donde hay incluso los mismos cargos de la iglesia, ahí donde uno le diga algo a algún sacerdote o alguna religiosa o tal vez a algún empleado público sobre cómo debe desempeñar su trabajo o si tiene uno alguna queja de lo que está haciendo esa persona, no, pues inmediatamente saltan energúmenos a agredirlo a uno y explota la soberbia y quieren tapar pues aquella circunstancia con un grito superior y en fin, a nadie le gusta que le critiquen cómo maneja la autoridad. Y miremos lo que sucede en este caso, cómo se desarrolla este proceso con nuestro Señor Jesucristo. Le preguntaron, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio la autoridad para hacerlo? Jesús les contestó. Yo también les voy a hacer una pregunta. Les respondió con otra pregunta. Acuérdate que el Señor tenía el don de la sabiduría y entonces sabía perfectamente por qué o cómo los podía desarmar. Entonces les dice, yo también les voy a hacer una pregunta. ¿Quién envió a Juan el Bautista a bautizar? ¿Dios o los hombres? Contéstenme y yo les diré con qué autoridad hago esto. ¡Wow! Como quien dice, los dejó callados básicamente. Ellos se pusieron a discutir unos con otros. Si respondemos que Dios lo envió, va a decir entonces, ¿por qué no le creyeron? ¿Y cómo vamos a decir que lo enviaron los hombres? Tenían miedo de la gente, pues todos creían que Juan era un profeta. Es decir, Jesucristo los puso en una sin salida. Entonces, al no tener nada más que hacer, le respondieron a Jesús, no lo sabemos. Entonces Jesús les contestó, pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Es decir, ¿ustedes tuvieron la autoridad para matar a Juan el Bautista? Y si era de Dios, ¿por qué lo mataron? Y si era de los hombres, entonces ¿no le creen a la cantidad de gente que hay aquí? ¡Guau! Los puso en el límite. Y esta era precisamente la autoridad. ¿Pero qué autoridad tenía nuestro Señor Jesucristo? Por supuesto que tenía la autoridad que venía de Dios. Estaba entre los hombres, pero dice la palabra de Dios que no lo quisieron reconocer. Pero tenía la autoridad verdadera, la autoridad además nacida de sus hechos, de su vida, de su santidad, de su equilibrio, de conocer la verdad,
de predicar el evangelio, de conocer el pasado, de conocer el corazón de las personas, de ser testimonio de vida. Esa autoridad es la que más vale y es la autoridad que viene de lo alto, es una autoridad que es precisamente de Dios, viene de Dios y es dada por Dios. Pues bien, vamos a hablar de 3 clases de autoridad en Dios. La primera es la autoridad dada por Dios. La segunda es la autoridad ganada por una persona. Y la tercera es la autoridad que Dios permite. Dios no la dio, no se la dieron los hombres, pero toca en algún momento que esa persona tenga autoridad y Dios lo permite. ¿Y por qué lo permite? Acuérdate que Dios siempre permite las cosas por un mayor bien, por un bien posterior, superior, o porque está evitando un mayor mal. Por eso permite ciertas cosas en determinado momento. Y hay una autoridad que permite el Señor. Esto lo vamos a ver ahorita en los siguientes textos bíblicos que vamos a compartir. Vamos a comenzar entonces a compartir estos 3 tipos de autoridad. El primero del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, verso 22 al 27. O mejor, el verso 22 y el verso 27. Dice así la palabra de Dios. La gente se admiraba cómo les enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como los maestros de la ley. Lo hacía con plena autoridad y no como los maestros de la ley. ¿Por qué no podía hacerlo como los maestros de la ley? Porque los maestros de la ley, como decimos en mi país, tenían rabo de paja. Sabían que hablaban una cosa, pero hacían otra. Por eso Jesucristo decía, hagan lo que ellos les dice, pero no imiten sus costumbres. Entonces perdían la fuerza al hablar, perdían la autoridad cuando trataban de imponer las cosas. Por eso cuando Jesús venía a enseñar, lo hacía con la verdadera autoridad que daba. Todo a la luz, todo mostrándolo. Se hace de esta manera, se hace así. Esta es la santidad, este es el camino. Así es como se vive, así es como se perdona, así es como se camina, así es como se es honrado, así es como se trata a las personas. Es decir, tenía una autoridad absolutamente valedera, nacida de la propia experiencia de vida. Y por supuesto, pues era Dios también. Pero Dios hecho hombre, sometido a las fragilidades de los hombres, sometido al cansancio, sometido al estrés, sometido al calor, sometido al hambre, sometido a muchas cosas. Pero todo se lo ponía a su Padre en oración y por eso se hacía fuerte en la autoridad, porque tenía la capacidad de hablar con plenitud de autoridad. Es decir, la luz que salía de Jesús eclipsaba todo lo demás, como que todo lo destellaba y entonces la gente se podía quedar, wow, ¿qué es esto? ¿Qué cosa tan impresionante? ¿Cómo habla con sabiduría? ¿Cómo habla con la verdad? No le hemos encontrado falla alguna, seguramente pensarían eso. Pues bien, miremos lo que dice el verso 27 del mismo capítulo de Marcos. Todos se asustaron y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva y con plena autoridad. Incluso a los espíritus impuros da órdenes y lo obedecen. Como quien dice, era tal la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que los demonios se le sometían. Y esto es así cuando hay una persona que tiene luz, cuando hay una persona que tiene claridad, cuando hay una persona que tiene santidad. Los demonios no lo soportan, huyen. Es como cuando tú entras a un salón oscuro y enciendes la luz y hay una rata en la mitad, sale corriendo porque la rata no soporta la luz en la noche, tiene que ir a esconderse. La oscuridad le fastidia, mejor la luz le fastidia. Entonces tiene que salir a esconderse a la oscuridad. Lo mismo sucede cuando hay una persona de plenitud de luz. Recuerdo algún religioso franciscano, amigo mío, que dice que una vez se montó a un colectivo, a un transporte de estos colectivos, y comenzó a orar el rosario. Iba en su banca ahí, orando el rosario, calladito la boca, rezando su rosario. De pronto dice que se levanta un hombre mal encarado y lo mira y le dice, ¡lo odio! Y entonces le dice al señor al conductor que detuviera el autobús o el microbús y se bajó maldiciendo al sacerdote. No soportó la luz que salía de este religioso. Eso es lo que sucede con una persona que tiene de verdad autoridad. Hasta los espíritus tienen que salir huyendo porque no se la soportan. Esta es la autoridad precisamente que viene de Dios. Y es la autoridad del testimonio de vida. Es la autoridad que se va ganando también poco a poco con la manera de vivir santamente, con la manera de hacer las cosas bien hechas, con la manera de ser tranquilos, equilibrados, ecuánimes. Si habláramos, por ejemplo, de un político
Un buen político, que siempre los quieren ensuciar de cualquier manera, un buen político puede hablar con autoridad cuando no tiene, como decimos en mi país, rabo de paja. Un buen político honesto, una persona que ha hecho las cosas bien, que ha administrado bien, que le ha dedicado tiempo a su trabajo, que ha tenido un hogar estable, que ha tenido una manera de ser digna, pues es una persona que puede tener verdaderamente autoridad. Ahora, ¿qué decimos de un padre de familia? Ni se diga de los padres de familia. Cuando un papá o una mamá ha hecho las cosas bien, es íntegro, conoce la verdad, habla con sabiduría, enseña con verdad, no deja perder su equilibrio, no se deja salir de los chiros, decimos también nosotros en mi país, cuando tiene que corregir a sus hijos, pues es una persona que tiene verdadera autoridad, porque sus hijos saben lo que es su mamá, conoce el señorío de su papá o de su mamá, y entonces saben que cuando habla algo o dice algo, tiene fundamento, porque es una persona que tiene autoridad por sus hechos, se la ha ganado también. Ahora miremos la autoridad de los maestros de la ley. Vamos a leer Mateo capítulo 23, verso 1 al 3. Dice así: Después de esto Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: Los maestros de la ley y los fariseos enseñan con la autoridad que viene de Moisés. Por lo tanto, obedézcanlos ustedes y hagan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Es decir, la autoridad de los maestros de la ley era una incoherencia, una incongruencia, decir una cosa y hacer otra. Eso es lo que nos sucede a muchos de nosotros como padres de familia, como directores de una corporación, como directores de una comunidad, como directores de una empresa, como profesores o como tal vez rectores de una academia. Sencillamente decimos una cosa, pero hacemos otra. Le exigimos a la gente que se porte de una manera, pero nosotros nos comportamos de otra manera muy diferente. Puede ser que incluso hablemos muy bonito, tengamos un discurso maravilloso, pero con nuestros hechos borramos realmente lo que decimos con nuestra palabra. Por eso le decía el Señor a ellos, a los discípulos que lo seguían: hagan lo que los fariseos dicen, pero no los imiten en sus costumbres, porque son incoherentes, son incongruentes. ¿Cuántos de nosotros somos incoherentes o incongruentes? Pues bien, voy a hacer un paréntesis aquí. Puede ser que muchos de nosotros seamos incoherentes por momentos. Puede ser que a muchos se nos vayan las luces en algún momento. Eso es muy valedero. Claro, cualquiera de nosotros puede caer, cualquiera de nosotros puede pecar. Lo importante es levantarnos. Ahora bien, al final de todos, lo importante es mirar la costumbre. Lo importante es mirar, digámoslo así, la perseverancia en lo que nosotros hacemos. Porque puede ser que una que otra vez tú te caigas con un mal genio, con un cansancio, tal vez se te chispoteó alguna mentira, una palabra que salió de tus labios así rápidamente que caíste. Hombre, bueno, ok, listo, pide disculpas, pide perdón, levántate y sigue caminando, que al final se va a ver el promedio de tu vida que tuviste. Pues eso es coherencia en promedio. Pues bien, sería ideal no pecar, pero es imposible no pecar. Ahora, no estamos hablando de las personas que en realidad llevan una vida incoherente, que eso es a lo que se refiere precisamente esta palabra. Hagan lo que ellos les dicen, pero no sigan sus costumbres. Pues muchas personas realmente pueden llevar una vida incoherente. Hay momentos que estás de mal genio. Bueno, ok, te lo perdono, listo, pasa. Ya te volviste a componer, te pusiste de buen genio, vamos para adelante. Ok, un día estuviste cansado y respondiste mal. Ok, lo hiciste bien, pasa para adelante, pero sigue llevando una vida estable. Esa es una vida en promedio coherente. Ahora, si todo el tiempo vives de mal genio, pero vives hablando del amor, si todo el tiempo vives diciendo mentiras, pero vives hablando de la verdad, si todo el tiempo vives diciendo que no se debe robar, pero robas todo el tiempo, pues sencillamente o no te has dado cuenta de lo que estás haciendo, o eres una persona totalmente incoherente que estás abusando de la autoridad, que era en esencia lo que el Señor quería o quiso manifestar, o puso de manifiesto más bien sobre los maestros de la ley y los ancianos de los sacerdotes. A muchos de nosotros nos puede pasar que por momentos nos caigamos en diferentes circunstancias, pero lo que va a dar autoridad es la coherencia en promedio que tengamos de nuestra vida. Claro, estas prédicas o estas pláticas o estas conversaciones puede ser que para muchos sirva para decir: si ve que fulanito no hace esto, si ve que es que el otro, pero mira, te voy a decir algo. La verdad es que todos caemos de diferentes maneras.
Lo importante, vuelvo a repetir, es tener una costumbre estable, en promedio estable. Si un día te caíste, levántate, repara y sigue adelante, que seguramente al final todos van a reconocer la autoridad que tienes, dada la coherencia de tu vida. Vamos a hablar ahora de la autoridad permitida. Entonces, la primera es la autoridad dada por Dios, la que tenía Jesús, con su vida coherente, siendo luz, todo, incluso se la ganó en ese tiempo y aún así lo crucificaron. ¿Y por qué se la ganó? Porque hacía los milagros, porque hablaba con autoridad, porque vivía en santidad, porque era congruente. Luego, los maestros de la ley tenían la autoridad dada, se la dieron. ¿Por qué se la dieron? Pues Dios se la dio como maestros de la ley, se formaron, nacieron de familias, digamos, de estudio de la palabra de Dios y de familias religiosas y conocían de la ley. Pues bien, tenían esa autoridad dada, pero eran incongruentes. Entonces, aquí lo importante no es no tener o sí tener la autoridad, sino cuánta congruencia hay entre la autoridad que tienes y lo que haces en tu vida. Y la tercera autoridad, que es la autoridad que Dios permite, y esta también está en la palabra de Dios. En el Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 10 al 11. Dice así: Pilato le dijo, ¿es que no me vas a contestar? Cuando llevaron a Jesucristo ya finalmente para crucificarlo, le pregunta a Jesús, ¿es que no me vas a contestar? ¿No sabes que tengo la autoridad para crucificarte, lo mismo que para ponerte en libertad? Entonces Jesús le contestó, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si Dios no te la hubiera permitido. Por eso el que me entregó a ti es más culpable de pecado que tú. Es decir, por algo Dios permitió la autoridad de Pilato en ese momento. Pero el que lo entregó fue el que traicionó. Pilato no estaba buscando traicionar. Pilato tenía que aplicar lo que la autoridad decía. Era una autoridad permitida por Dios. Dios la permitió transitoriamente para la salvación del mundo. Y aquí el mismo Jesús le quita un espacio de responsabilidad a esa autoridad porque le quita el pedacito de la traición. Pues bien, muchos de nosotros a veces podemos tener autoridades transitorias que nos las da nuestro papá o un jefe en la empresa o tal vez alguna persona en la escuela o qué sé yo. Cuídeme esta gente mientras yo vengo. Haga esto mientras yo hago lo otro. Esa autoridad es una autoridad que permite el Señor y por algo la permite. Ahora, ¿cómo la ejercemos? Esto serviría para mirar realmente nuestra personalidad, si somos influenciables o no, si somos responsables o no, si somos personas que le tenemos miedo a las personas. Ahora bien, si nos dan una autoridad permitida por Dios transitoria, es porque seguramente tenemos algún talento para la autoridad. Hay personas que definitivamente no sirven para mandar a nadie. Es más, ni siquiera para sus hijos. Hay personas, por ejemplo, que se dedican al servicio doméstico y ahí están haciendo su trabajo y obedecen, son muy buenas para obedecer. De pronto quedan embarazadas, tienen un hijo y ni siquiera saben manejar a su hijo, no tienen ni siquiera autoridad sobre el hijo porque son personas que tienen un problema de personalidad, de miedo, de duda, sienten que no tienen la capacidad para hablar. Tal vez la misma manera de comunicarse con los demás tiene un defecto. ¿Por qué un defecto? Porque cuando fueron niños tal vez los apabullaron para que no hablaran, en fin. Son personas que no sirven para tener autoridad. Pero si alguien te ha puesto en una autoridad transitoria, seguramente tienes la capacidad para hacerlo. Y Dios lo permite por alguna circunstancia. Ten la plena seguridad que si tienes un cargo, si llegaste a ese lugar, por algo será, por algo Dios te puso ahí. Mira, seguramente va a haber mucha gente que te envidie porque estás en ese cargo. Seguramente va a haber muchos que digan, yo hubiera podido hacerlo mejor, yo hubiera podido mandar mejor, yo hubiera podido administrar mejor, yo hubiera podido tener una mejor idea. Sí, pero es que el que te pusieron fue a ti, no fue a los otros. Y por algo Dios lo permitió. Eso es lo que se llama la autoridad permitida por Dios. Hay personas, por ejemplo, en esto de la fe, que nombran en un ministerio, en un apostolado, y ellos dicen, pero es que si yo no puedo, es que yo no tengo. Por algo te pusieron ahí. Y tienes que desempeñar tu cargo de acuerdo a lo que tú tienes en tu corazón. Por algo el Señor te quiere en ese lugar. Algo va a hacer contigo. Tienes que orar, tienes que pedirle al Señor sabiduría, tienes que pedirle su gracia y decirle, Señor, que se cumpla tu perfecta voluntad en mi vida. Porque si tú permitiste la autoridad que has puesto hoy en mí, en este lugar, por algo será. Yo no te voy a desatender, Señor.
Ahora miremos la autoridad, aquella que ponen los hombres, que también viene de Dios de cierta manera. Vamos a leer de la carta a los Romanos en el capítulo 13, verso 1 al 2. Dice así: todos deben someterse a las personas que ejercen la autoridad, porque no hay autoridad que no venga de Dios, y las que existen fueron puestas por Él. Así que quien se opone a la autoridad va en contra de lo que Dios ha ordenado, y los que se oponen serán castigados. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues mira lo que dice aquí: todos deben someterse a las personas que ejercen la autoridad. Ahora uno dice, pero ¿y con esta autoridad tan torcida? Por algo está ahí. Mira, si hay injusticia, de verdad te lo digo, si hay injusticia, agacha tu cabeza, o mejor, levántala al cielo y clama la justicia a Dios. Si lo que te dicen es justo, agacha tu cabeza y dile: Señor, lo voy a hacer porque te amo. No quiero hacerlo, pero lo voy a hacer porque te amo, porque te respeto, porque respeto la autoridad. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer. Si tengo que hacer por la autoridad, me pidieron este documento, me pidieron que fuera allí, me pidieron que fuera allá, yo lo voy a hacer. Cuando me invitan a predicar a los retiros, a los diferentes lugares, me piden que lleve una carta de mi obispo. Pues listo, yo lo voy a hacer. A mí me da pena molestar al obispo, pero solicito la carta. Hombre, que ya llevo muchos años, que ya me conocen, sí, pero tengo que someterme a la autoridad. Entonces pido la carta y llevo la carta. ¿Por qué? Porque hay que someterse a las autoridades, porque todas las autoridades que están allí fueran puestas por Dios. Ahora, yo no soy quien para cuestionar esa autoridad. Si a mí me piden algo, pues yo lo tengo que hacer. No tengo por qué cuestionarlo. Dios sabrá por qué lo ha permitido. A veces lo permite para que nosotros estemos en humildad, para que agachemos nuestra cabeza, para que nos desaceleremos, porque a veces nos aceleramos mucho o a veces la soberbia crece demasiado en nosotros y por eso permite que ciertas autoridades estén encima de nosotros. Vamos a hablar entonces de 9 ingredientes de la autoridad. 9. El primero de ellos es la unión con Dios. Para que una persona de verdad pueda tener autoridad, una autoridad valedera, tiene que vivir unido a Dios. ¿Y cómo se vive unido a Dios? Por medio de la oración, por medio de la lectura de la palabra, por medio de los sacramentos. Es fundamental este tema de unirse con Dios. Segundo condimento o segundo ingrediente de la autoridad: conocimiento y o discernimiento. Una persona tiene autoridad en la medida en que conozca en ciertos lugares. Por eso dice, este sí habla con autoridad, este sí tiene conocimiento, este sí ha leído, este sí ha estudiado, este sí conoce, este sí fue, este sí vio, este sí estuvo en el lugar, este sí es testigo. Por eso normalmente los testigos tienen autoridad para hablar. Hablan de lo que vieron, hablan de lo que vivieron, hablan de lo que conocieron. Una persona que ha leído, una persona que ha estudiado, una persona que ha entregado su vida al desarrollo de, una persona que ha tenido experiencias, por ejemplo, de apostolado, es una persona que puede hablar con autoridad. Y es una persona que sabe discernir porque ya le han pasado cosas, entonces ya se ha equivocado, ya sabe escoger de 2 bienes superiores el mejor, porque discernir es eso. Entonces, el segundo elemento es conocimiento y discernimiento. La persona puede tener la autoridad en la medida en que tenga conocimiento y en la medida que tenga discernimiento. ¿Lo tienes tú? ¿Sabes discernir bien? ¿Tienes el conocimiento? Pues entonces tienes autoridad. Puede ser que tengas el conocimiento solamente en una materia. En eso eres autoridad, tal vez no en muchas otras cosas. Tercer elemento, tercer ingrediente de la disciplina, tercer ingrediente de la autoridad se llama la disciplina. La disciplina es un ingrediente fundamental. Una persona que quiere llegar a tener autoridad es una persona que tuvo que haber sido disciplinada. Mientras no seas disciplinado, difícilmente vas a conquistar metas y eso, el conquistar metas, te da autoridad. De lo contrario, ¿realmente tendrá autoridad un indisciplinado? Pues mira, la palabra de Dios dice muchísimas cosas. Entre ellas dice, qué vergüenza es que un sabio esté sometido a un necio. Qué tristeza. Y a veces sucede. Pero en términos generales, cuando una persona ha conquistado éxitos porque ha sido disciplinada, normalmente tiene disciplina. Al final tiene la disciplina que le da el reconocimiento de todas las personas alrededor. Cuarto elemento, cuarto ingrediente de la autoridad se llama la humildad. En la medida en que una persona tenga mayor autoridad, debe ser más humilde, porque habla con la humildad que su sabiduría le da. Esto es lo que dice precisamente
en la carta de Santiago en el capítulo 3, a partir del verso 13. Si hay alguno de ustedes sabio y entendido, que lo demuestre con su buena conducta, con la humildad que su sabiduría le da. Es decir, entre más sabios, más humildes. Y cuando hay autoridad, podemos ejercer la autoridad con humildad. No nos quita nada. Todo lo contrario, nos reconocen las personas. Ganamos más amigos con la humildad y entonces podemos tener una autoridad bien manejada. Quinto elemento o ingrediente de la autoridad se llama la misericordia. Un jefe misericordioso, es una bendición de jefe. Es una persona que todo el mundo quiere. Es una persona que tiene autoridad porque además es misericordioso. No es la persona que todos tienen que, digamos así, burlarse de ella porque, ese las perdona. No. Es una persona que sabe que cuando le piden perdón por alguna circunstancia cede, es misericordioso, pero llega un momento donde tiene que plantarse, donde se tiene que plantar, ponerse firme cuando se tiene que poner firme. Y eso es lo que tenemos que hacer también los padres de familia, unirnos con Dios, llenarnos de conocimiento, ser disciplinados, ser humildes, pero también ser misericordiosos en el momento de perdonar. Otro elemento que tiene precisamente la autoridad fundamental, este es otro ingrediente, se llama la templanza. Y la templanza es la gente firme, la gente rígida, que tiene capacidad del dominio propio, la persona que es fuerte. Esto es un elemento fundamental de la autoridad. Cuando tenemos templanza, la capacidad de dominarnos a nosotros mismos, tenemos la capacidad de hablar con autoridad. De hecho, en ese estudio que se ha realizado precisamente de aquel psicólogo que estudió a los niños, digamos, en el dominio propio con el método del el bombón que se comían, ¿no? Walter Mischel se llama el psicólogo, pues sencillamente se dio cuenta que estos jóvenes que habían tenido la capacidad de dominarse, cuando estamos hablando precisamente de la templanza, pudieron desarrollar unas capacidades superiores en su edad de juventud y en su edad un poco más adultos. ¿Por qué? Porque precisamente la templanza y el dominio propio da la capacidad de poder vencer muchas circunstancias en la vida, poder dominarse, poder trabajar bajo presión, poder desarrollar cosas nuevas, poder enfrentar problemas y dificultades. Y esto es una persona que sencillamente tiene una buena autoridad, aquel que ha tenido la capacidad de la templanza. Luego hay otro elemento también importante en la autoridad, se llama la paciencia. Y a muchos sí que nos falta paciencia para nuestros hijos, para el trabajo, para los subalternos, para los grupos de oración, para las comunidades. Nos falta paciencia a veces para soportar, a veces la incapacidad de algunas personas, la necedad de otras personas, pero también la falta de conocimiento de otras personas. Pues nos toca ser muy, muy pacientes para que realmente podamos ser personas de buena autoridad. El otro elemento es la tolerancia. Y en este sentido de la tolerancia valdría la pena discernir bien qué es tolerancia, porque tolerancia no es aguantar cualquier cosa. Tolerancia es poder entender cuál es la diferencia que no va a afectar mi vida, ni el buen rodaje de la empresa, ni de las demás personas. Pero aquello que ya afecta, ya con eso sí no podemos ser tolerantes. Aquello que va a dañar, aquello que va a descomponer, aquello que va a ser la manzana podrida o la naranja podrida, pues sencillamente eso sí no lo podemos tolerar. Y eso tiene que ver con la verdadera autoridad. Hay personas que nos dicen, es que usted es un intolerante porque no, un momentico. Es que tuve por autoridad que tomar la decisión. Donde yo no corte esto en este momento, sencillamente esto se me sale de las manos y se daña. Y por eso hay que advertir bien qué es la tolerancia. Y por último, una persona que tenga verdadera autoridad es una persona que ama, porque sabe amar, sabe entregar, sabe dar lo que tiene que dar. Es justo, es equilibrado, es ecuánime, es una persona realmente buena para amar a los demás, para amar a Dios, para amar al mundo, para amar a sus semejantes, a su familia. Es una persona que sabe aplicar la autoridad. Estos son rápidamente los 9 ingredientes de la autoridad. Unión con Dios, conocimiento y discernimiento, disciplina, humildad, misericordia, templanza, paciencia, tolerancia y amor. 9 ingredientes que van a hacer de ti una persona que trae verdaderamente autoridad a tu vida, a tu familia, a tu empresa, a tu comunidad, a tu grupo, a tu parroquia. Que no te falten estos ingredientes. La verdad es que el mundo no tiene muchas veces buenos líderes
que tengan suficiente autoridad. Y todos necesitamos crecer precisamente en este proceso de la autoridad. Si este video te ha servido, ojalá lo puedas compartir con otras personas. Si te sirve para líderes de tu empresa, de tu comunidad, compártelo también con ellos. Y si no, pues te invito igual a que te suscribas a mi canal en YouTube, Juan Alberto Echeverry. Si no te suscribes no pasa nada, pero si te suscribes te van a llegar al correo la actualización de todos los videos. Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad.